En una fría noche de 1920 en Puebla, el repique de las campanas resonó por toda la ciudad. Un sonido extraño, que no parecía provenir del reloj de la iglesia, cortaba el aire con una intensidad aterradora. Las pocas personas que transitaban por las calles vacías lo escucharon, pero nadie se atrevió a investigar. A medianoche, el tiempo parecía detenerse, y con ello, las sombras comenzaron a arrastrar a los niños. De repente, el eco de las campanas se convirtió en un presagio oscuro. Los niños de Puebla comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Las desapariciones fueron inexplicables. Nadie sabía qué estaba ocurriendo ni por qué, pero el pánico comenzó a extenderse rápidamente. No había signos de lucha, no había pistas, solo la misteriosa sensación de que algo había tomado a los niños, como si una fuerza oscura se hubiera apoderado de ellos. Los sobrevivientes, aquellos que no fueron elegidos por las sombras, comenzaron a experimentar algo aún más aterrador: pesadillas recurrentes. En sus sueños, los niños desaparecidos regresaban, pero no como antes. Sus ojos ya no eran inocentes, y sus sonrisas habían desaparecido. En su lugar, había una presencia oscura y vacía, una mirada que parecía atravesar el alma. No pedían ayuda, no querían ser salvados. Ahora acechaban, esperando, observando desde las sombras. Los sobrevivientes sentían que su conexión con los niños ya no era de amor ni de compasión, sino de una angustia silenciosa que los perseguía. Los rumores comenzaron a circular. Los niños no se habían ido, sino que algo los había transformado. El sonido de las campanas, que en algún momento había sido una bendición para los habitantes de Puebla, se convirtió en una señal de que los niños ya no regresaban. Y cuando alguien intentaba hablar de lo sucedido, una extraña sensación de vacío los invadía. El miedo ya no provenía solo de las sombras, sino de los recuerdos de los que se habían ido. Los sobrevivientes empezaron a sentir la presencia de los niños, no solo en sus sueños, sino también en la vida real. Las sombras ya no solo se escondían en las esquinas oscuras de la ciudad, se movían de noche, recorriendo las calles desiertas, como si estuvieran esperando a reclamar más almas. El pánico no se desvanecía, y la pregunta era siempre la misma: ¿por qué no se habían ido y qué querían de los vivos? Puebla, una ciudad que alguna vez se enorgulleció de su historia y su cultura, se había convertido en una sombra de sí misma. Las campanas, que solían ser un símbolo de paz, ahora marcaban el paso de un tiempo que ya no tenía control. Cada sonido, cada repique, era una señal de que algo siniestro se aproximaba. La desaparición de los niños había dejado una marca indeleble, no solo en sus familias, sino en toda la ciudad. Nadie podía explicar lo que estaba pasando, y lo peor era que las respuestas parecían escurrirse entre los dedos de los más valientes. A pesar de los esfuerzos de la policía, la desaparición de los niños continuó sin explicación. La ciudad se sumió en el silencio. Los adultos intentaban seguir con sus vidas, pero todos estaban marcados por el mismo sentimiento. Algo había cambiado, algo mucho más grande que una simple tragedia. Los sobrevivientes de las desapariciones comenzaron a tener pesadillas más intensas. Sueños donde los niños regresaban no como víctimas, sino como sombras, figuras inquietantes que los acechaban en la oscuridad. La gente de Puebla comenzó a hablar de la vieja leyenda de los espíritus atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos. La idea de que las almas de los niños desaparecidos pudieran estar condenadas a vagar entre las sombras empezó a ganar fuerza, y aunque muchos intentaron descartarla como una superstición, los sobrevivientes sabían en lo más profundo de su ser que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Los niños no estaban muertos, ni vivos. Estaban atrapados, y ahora ellos acechaban las pesadillas de los sobrevivientes. ¿Por qué nos eligieron?
se preguntaban los sobrevivientes, mientras veían cómo las sombras de los niños se reflejaban en las paredes de sus casas. Los pequeños, que antes eran una fuente de amor y esperanza, ahora se habían convertido en los guardianes de un misterio inalcanzable. Las figuras de los niños ya no eran angelicales, sino oscuras, llenas de una tristeza y desesperación infinitas. Las pesadillas no eran solo sueños, sino un eco del destino que aún aguardaba a los vivos. Con cada noche que pasaba, la presencia de los niños se hacía más fuerte. Las sombras parecían extenderse más allá de las casas y calles, envolviendo la ciudad entera. Algunos comenzaron a decir que los niños desaparecidos ya no necesitaban ser llamados por sus nombres. Su presencia era suficiente para hacer que los vivos sintieran su peso, para recordarnos que el ciclo no había terminado. Puebla, una ciudad que alguna vez fue conocida por su cultura vibrante y sus coloridas calles, ahora se encontraba marcada por una presencia oscura. Las campanas, que solían sonar alegremente, ahora resonaban en el aire con un eco inquietante, como si estuvieran advirtiendo a todos sobre el peligro inminente. Las desapariciones de los niños, que comenzaron sin previo aviso, habían dejado un vacío indescriptible en los corazones de las familias. La vida, que antes era bulliciosa y llena de esperanza, se había detenido, y las sombras parecían alargarse en cada rincón de la ciudad. Las primeras desapariciones fueron rápidas, casi imperceptibles. Nadie vio nada extraño, pero las madres ya no encontraban a sus hijos en la mañana. Los pequeños que solían jugar en las plazas, en las calles, en las esquinas de la ciudad, ya no aparecían. Y lo peor de todo, nadie podía encontrar una pista. Las autoridades, desconcertadas y temerosas, hicieron todo lo posible por rastrear a los niños, pero no había rastros, ni huellas, ni señales de que algo hubiera pasado. Solo quedaban los ecos de las risas que alguna vez llenaron los espacios. ¿Qué está pasando?, se preguntaban los padres mientras recorrían la ciudad en busca de respuestas. Las casas vacías, los parques sin vida, las calles desiertas eran un recordatorio de lo que habían perdido. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las noches en Puebla se llenaron de una quietud ominosa. Las sombras parecían alargarse, arrastrándose por las paredes, tocando las puertas, susurrando a través de las ventanas. Y en cada rincón, los sobrevivientes sentían que algo estaba al acecho. Con el paso de los días, la angustia se convirtió en terror. Los sobrevivientes comenzaron a tener pesadillas, sueños extraños y aterradores, donde los niños desaparecidos regresaban. Pero no eran los niños que recordaban. En sus sueños, los niños ya no eran inocentes. Sus ojos vacíos los observaban y sus voces susurraban palabras incomprensibles, llenas de desesperación y dolor. Los sobrevivientes se despertaban en medio de la noche, empapados en sudor, sintiendo que las sombras de los niños no solo estaban en sus sueños, sino también en la realidad. Algo se había roto en Puebla, y la ciudad ya no era lo que solía ser. Los rumores empezaron a extenderse, y las leyendas de Puebla cobraron nueva vida. Hablaban de antiguos pactos, de almas perdidas atrapadas entre los mundos de los vivos y los muertos. Los sobrevivientes comenzaron a preguntarse si los niños desaparecidos realmente se habían ido, o si algo más estaba sucediendo. La idea de que las almas de los niños, condenadas a vagar entre las sombras, pudieran haber regresado para reclamar lo que les pertenecía, comenzó a tomar fuerza. ¿Pero por qué ellos? ¿Por qué los niños? Y lo más aterrador, ¿qué querían de los vivos? «No hay forma de escapar», murmuró uno de los sobrevivientes, observando la iglesia al final de la calle. La torre de la iglesia, que alguna vez había sido un símbolo de esperanza, ahora se veía oscura y desmoronada, como si el tiempo hubiera dejado su marca en ella. Las campanas, que antes resonaban de manera solemne, ahora sonaban de forma distorsionada, como si fueran las campanas de la muerte.
Los sobrevivientes sabían que algo más grande que ellos estaba sucediendo, algo que no podían comprender, pero que sentían en lo más profundo de su ser. Mientras los días se desvanecían, la presencia de las sombras se hacía más palpable. Los sobrevivientes comenzaban a sentir una presión constante, una presencia que los observaba desde las esquinas oscuras de sus casas, desde las calles vacías. La ciudad, que antes había sido un lugar lleno de vida y color, ahora parecía estar muerta, atrapada en un ciclo de desesperación. Los niños que se habían ido no eran los únicos que desaparecían. Algo en la ciudad misma había sido arrancado, y con ello, los recuerdos de los que quedaban atrás también comenzaban a desvanecerse. La desesperación llevó a los sobrevivientes a formar un pequeño grupo, con la esperanza de encontrar una solución, o al menos una respuesta. Se reunían en secreto, cada vez más aterrados por los eventos que ocurrían en la ciudad. Cada uno de ellos había experimentado las pesadillas. Cada uno había sido marcado por los ojos vacíos de los niños. Y aunque sabían que algo más oscuro estaba acechando, ninguno de ellos sabía qué hacer al respecto. La ciudad se había convertido en una prisión, y las sombras ya no eran solo un símbolo de miedo, sino una parte tangible de su vida cotidiana. En uno de esos encuentros, un hombre mayor, conocido por su sabiduría sobre las leyendas locales, les contó una historia. Hablaba de un antiguo pacto hecho por los antepasados de Puebla, un pacto que había sellado las almas de los niños con las sombras de la ciudad. Según la leyenda, el tiempo no había pasado para los que se habían ido, y el ciclo no podía romperse hasta que alguien decidiera sacrificar algo aún más grande que el miedo. Los sobrevivientes se miraron entre sí, sabiendo que el sacrificio, aunque oscuro, podría ser la única manera de detener las sombras. Pero al final, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Sería posible romper el ciclo? Los sobrevivientes sabían que, al igual que los niños, ellos también se habían convertido en parte del pacto. Nadie podía decir con certeza qué ocurriría si intentaban enfrentarse a las sombras, pero en sus corazones sentían que si no hacían nada, Puebla seguiría siendo una ciudad maldita, atrapada entre los mundos de los vivos y los muertos, gobernada por los niños que ya no eran niños. La ciudad de Puebla, aunque llena de vida, estaba marcada por una sensación de oscuridad inminente. Las calles, antes vibrantes, ahora parecían desiertas, como si algo intangible hubiera quitado la esencia de la ciudad. Las campanas de la iglesia seguían sonando a todas horas, pero ya no como antes. El sonido era pesado, retumbante, como un eco de algo mucho más antiguo y peligroso. La gente empezó a evitar el contacto, se refugiaban en sus casas, temerosos de lo que podría ocurrir si salían al caer la noche. Los sobrevivientes, aunque temerosos, decidieron investigar por su cuenta. Sabían que no podían quedarse esperando a que las sombras los alcanzaran. El miedo era palpable, pero algo en su interior les decía que si no hacían algo, las desapariciones continuarían. Se reunieron en secreto, compartiendo las pesadillas que los atormentaban cada noche. Cada uno de ellos había tenido sueños extraños, donde los niños desaparecidos no pedían ayuda, sino que parecían llamarles desde el fondo de la oscuridad. Los niños no estaban atrapados entre los mundos, sino que se habían convertido en los guardianes de esa oscuridad. Marta, la más escéptica del grupo, comenzó a investigar las viejas leyendas de Puebla. Los relatos sobre pactos oscuros, sacrificios y almas perdidas que vagaban entre los vivos y los muertos, comenzaron a cobrar sentido. La historia de la ciudad estaba plagada de oscuras advertencias, pero nadie las había tomado en serio hasta ahora. El pueblo de Puebla había sido fundado sobre tierras antiguas, y muchos creían que las sombras que ahora asolaban la ciudad no eran una casualidad.
Algo más grande, algo ancestral, estaba en juego. Mientras investigaban más, encontraron un antiguo diario escondido en la biblioteca de la ciudad. En sus páginas amarillentas hablaban de un pacto sellado por los fundadores de Puebla. El pacto había sido hecho con los espíritus de los muertos para proteger la ciudad, pero a un precio. Las almas de los niños debían ser entregadas cada cierto tiempo. Aquellos que intentaban romper el ciclo eran consumidos por las sombras, condenados a vagar para siempre entre los vivos y los muertos. Los niños desaparecidos no eran víctimas, sino elegidos, y ahora se habían convertido en los guardianes del ciclo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó Juan, con los ojos llenos de desesperación. Los demás lo miraron, sabiendo que ya no podían regresar atrás. La ciudad misma estaba atrapada en un ciclo de oscuridad. El tiempo ya no seguía su curso normal. Los sobrevivientes sentían que algo se había roto, algo irremediable. El sacrificio había sellado el destino de los niños, pero también los había marcado a ellos. Esa misma noche, una de las sobrevivientes, Carmen, desapareció. Nadie la vio irse, pero cuando los demás llegaron a su casa, solo encontraron una extraña marca en el suelo. Un círculo de sombras, como si algo hubiera tomado forma allí, en el centro de su habitación. El miedo se apoderó de ellos. Los niños ya no solo aparecían en sus sueños, sino que se estaban llevando a los vivos, los que quedaban atrás, aquellos que osaban desafiar las sombras. Los sobrevivientes sabían que el tiempo se agotaba. Decidieron hacer lo impensable: regresar a las ruinas de la antigua iglesia donde todo había comenzado. Allí, en las sombras que aún rondaban, encontrarían la clave para romper el ciclo, o morirían intentando. Pero sabían que el sacrificio debía ser hecho, y que podría costarles la vida. Cuando llegaron a la iglesia, la atmósfera estaba pesada, cargada de un aire fétido y húmedo. Las paredes cubiertas de moho y musgo parecían tener vida propia. Las sombras se movían entre las ruinas como si las paredes respiraran. El altar, ahora cubierto de polvo, permanecía intacto, como un testimonio mudo de lo que había sucedido años atrás. Los sobrevivientes se acercaron al altar con cautela, sabiendo que algo los observaba. «Aquí es donde todo comenzó», dijo Marta, mirando el altar con tristeza. «Aquí es donde debemos romper el ciclo». Sin embargo, a medida que avanzaban, las sombras comenzaron a moverse más rápido, más cerca. Las figuras de los niños desaparecidos comenzaron a materializarse, fluyendo hacia ellos desde las paredes, observándolos con ojos vacíos. La batalla por la ciudad había comenzado, pero no sabían si podrían sobrevivir para ver el final. Mientras se preparaban para enfrentar lo que quedaba del pacto, un sonido familiar los alcanzó. Las campanas sonaron nuevamente, pero esta vez el sonido no era solo un eco, era una llamada. Las sombras comenzaron a tomar forma, fusionándose en una oscuridad palpable. Los niños ya no estaban atrapados, ellos eran ahora los maestros del ciclo, los guardianes de la oscuridad que no podía ser contenida. A medida que el viento soplaba más fuerte, las campanas de la iglesia resonaban con un sonido más profundo, casi macabro. El aire estaba impregnado con la sensación de que algo inminente estaba por suceder. Los sobrevivientes, aunque decididos a enfrentar lo que fuera necesario, sabían que se adentraban en un terreno peligroso. La ciudad, que una vez fue hogar de risas y esperanza, ahora era una prisión de sombras. Las paredes de Puebla, que habían soportado siglos de historia, parecían respirar con una vida propia, como si la ciudad misma estuviera viva, atrapada en un ciclo eterno de oscuridad. El grupo se adentró en las ruinas de la iglesia, el lugar donde todo comenzó, con la esperanza de encontrar una forma de romper el ciclo. Sin embargo,
A medida que caminaban entre las columnas caídas y las paredes derrumbadas, sentían la presencia de algo que los observaba. Las sombras que antes acechaban solo en sus sueños ahora parecían moverse a su alrededor. La iglesia, que alguna vez fue un lugar de paz, estaba ahora impregnada de un aire fétido, denso, como si las sombras mismas se hubieran apoderado de cada rincón. Aquí es donde comenzó todo, pero también puede ser donde todo termine, murmuró Juan, con la voz cargada de angustia. Los demás lo miraron en silencio, sabiendo que no había vuelta atrás. El sacrificio ya había sido hecho, pero la ciudad aún estaba atrapada en el ciclo. Las sombras seguían creciendo, alimentándose de los miedos de los sobrevivientes, y aunque la iglesia parecía vacía, cada esquina estaba plagada de una oscuridad que los rodeaba, los envolvía. Ya no era solo un lugar físico, sino un portal a otro mundo, uno donde las reglas del tiempo y la vida no se aplicaban. De repente, el suelo bajo sus pies tembló levemente y una figura apareció en el altar. No era un niño, pero su rostro estaba marcado por la misma vacío que los sobrevivientes veían en las sombras. Era una figura alta, con una capa oscura que parecía fundirse con la oscuridad misma, y sus ojos reflejaban una luz extraña, como si estuvieran llenos de conocimiento prohibido. La figura los miró, y aunque no habló, los sobrevivientes sintieron que había algo más en ella, algo que estaba más allá de lo que podían comprender. Nosotros somos los guardianes del ciclo, dijo la figura finalmente, con una voz profunda, casi como si las palabras provinieran de todas partes a la vez. Ustedes, los sobrevivientes, no están aquí para liberar a los niños, están aquí para ser parte del ciclo, como todos los que vinieron antes que ustedes. Los sobrevivientes se quedaron en silencio, horrorizados por la revelación. Lo que pensaban que era una lucha por salvar la ciudad era en realidad una lucha por comprender que estaban atrapados en un ciclo eterno de sacrificios y sombras. No hay manera de salir, continuó la figura, su voz cada vez más grave. El pacto fue hecho hace siglos y cada niño que desaparece, cada alma perdida, alimenta este ciclo. Ustedes, como todos los que antes han intentado romperlo, solo están condenados a volver a caer en las sombras. El tiempo no es lineal aquí. Ya no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente lleno de oscuridad. Los sobrevivientes comenzaron a sentir la realidad desmoronarse a su alrededor. No podían entender cómo, pero algo estaba cambiando en sus cuerpos, en sus mentes. El aire parecía volverse más espeso, las sombras más cercanas. Cada paso que daban los acercaba más a algo que no podían controlar. Las campanas sonaron nuevamente, esta vez con un sonido tan fuerte que los sobrevivientes sintieron que sus corazones latían al ritmo de cada campanada. Era como si el ciclo estuviera acercándose a su final, o a su principio. Este es el final, y el principio, susurró Marta, mientras sentía que sus pies se deslizaban hacia el altar. Las sombras comenzaron a tomar forma a su alrededor, rodeándolos, ahogándolos en la oscuridad. Juan intentó gritar, pero su voz se ahogó en el sonido de las campanas. Cada uno de ellos sentía cómo las sombras los atrapaban, cómo sus mentes comenzaban a perderse en un abismo de terror y desesperación. De repente, todo se detuvo. Las sombras desaparecieron. La figura en el altar se desvaneció y el sonido de las campanas cesó. Los sobrevivientes estaban en silencio, mirando alrededor, sin entender si estaban soñando o si realmente el ciclo había terminado. Pero cuando intentaron moverse, se dieron cuenta de que no podían. Estaban atrapados en un espacio vacío, un espacio donde el tiempo ya no existía. Sus cuerpos seguían allí, pero sus mentes ya no sabían dónde estaban. El ciclo no solo los había atrapado a ellos, sino que también había sellado el destino de Puebla. Ya nada es real,
susurró Juan, mientras veía la ciudad de Puebla desvanecerse ante sus ojos. La lucha por la ciudad había terminado, pero el sacrificio de los sobrevivientes no lo fue. Las sombras ya no estaban, pero algo mucho más terrible los esperaba en su lugar. La eternidad del ciclo, donde nunca habría final, solo un eterno regreso al principio. Puebla nunca volvería a ser la misma, y los sobrevivientes se convertirían en parte de las sombras, atrapados en un espacio entre la vida y la muerte. La quietud que llenaba el aire era insoportable. Los sobrevivientes ya no sabían si seguían en el mundo real o si todo lo que había sucedido era una ilusión perpetua. La ciudad de Puebla, que alguna vez fue vibrante, ahora parecía ser solo un eco de lo que había sido. Las sombras ya no los acechaban, pero su presencia seguía siendo fuerte, como una marea que nunca cesaba. La sensación de estar atrapados en un tiempo que no avanzaba se hacía cada vez más insoportable. Los niños desaparecidos, los que se habían convertido en guardianes de este ciclo, ya no se veían, pero los sobrevivientes sabían que aún estaban presentes, acechando en las esquinas de sus mentes. ¿Estamos muertos?, preguntó Marta, su voz temblando, mientras miraba al vacío. No había respuesta. No había sonidos, ni sombras, ni campanas. Solo la quietud, como si el mundo hubiera dejado de existir. El peso de la ciudad, el peso de la maldición, les pesaba en el alma. Ya no podían decir si estaban soñando o si realmente todo lo que sucedió era parte de un ciclo del que nunca saldrían. ¿Acaso la lucha era inútil? ¿O era simplemente una ilusión que el pacto había creado para mantenerlos atrapados? No importa si estamos muertos o no, respondió Juan con una voz llena de desesperación. Lo que importa es que no podemos dejar que esto siga, no podemos dejar que el ciclo nos consuma. Los otros lo miraron en silencio, sabiendo que, aunque sus cuerpos no estuvieran muertos, sus espíritus ya se habían perdido. La lucha por liberarse de las sombras ya no era solo una cuestión de sobrevivir. Era una cuestión de encontrar un sentido a su sufrimiento, de luchar por lo que quedaba de ellos. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que las sombras ya no estaban allí para atraparlos. Pero había algo mucho más inquietante. Había una sensación de vacío, de pérdida que lo llenaba todo. La ciudad de Puebla ya no estaba llena de vida, pero tampoco completamente vacía. Era como si estuvieran atrapados en una versión distorsionada de la ciudad. Un lugar donde el tiempo se había detenido y todo lo que existía era la memoria de las sombras. Tal vez lo único que podemos hacer es aceptar lo que somos ahora, dijo Marta, mirando a los demás con una mirada triste, pero determinada. Somos parte de esta ciudad, parte de este ciclo. Ya no hay vuelta atrás. La revelación la golpeó con fuerza. Aunque la lucha había sido en vano, el sacrificio que hicieron los sobrevivientes no había sido por nada. Habían sido parte de algo mucho más grande que ellos. Un ciclo eterno que los había consumido y los consumiría de nuevo. Mientras caminaban hacia el corazón de la ciudad, el aire se volvía más espeso. Las calles, que alguna vez conocieron también, se veían diferentes, deformadas por la oscuridad. Era como si la ciudad hubiera cambiado, como si fuera una pesadilla viviente. Las sombras parecían alargarse a medida que se acercaban a la plaza central, donde todo había comenzado. La iglesia, ahora más grande y distorsionada, parecía haberse tragado toda la ciudad. No había campanas, no había ruido, solo la sensación de que el tiempo se había suspendido por completo. Al llegar a la plaza, los sobrevivientes se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Las figuras de los niños desaparecidos se materializaron ante ellos, pero ya no eran niños. Ahora, los niños eran sombras oscuras, almas atrapadas que no pedían ayuda, sino que esperaban a ser liberadas.
Los sobrevivientes los miraron, comprendiendo que ya no podían salvar a los niños, que ya no podían liberar a nadie. La oscuridad había ganado. ¿Qué nos queda por hacer?, preguntó Juan, su voz llena de tristeza. Estamos destinados a quedar atrapados aquí, en este ciclo sin fin. Las sombras, aunque quietas, parecían escuchar su pregunta, como si estuvieran esperando una respuesta. Pero no hubo respuesta, solo el eco de las campanas, que finalmente comenzaron a sonar una vez más fuerte que antes. El sonido de las campanas no era un llamado, era una condena. De repente, la ciudad comenzó a desmoronarse. Las paredes, las casas, las calles, todo comenzó a desintegrarse como si nunca hubiera existido. Las sombras se alzaron, tomando forma y control, como si todo estuviera volviendo a su estado original, a la oscuridad primordial que había engullido Puebla. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que nunca escaparían. No había liberación, no había redención, solo había sombras que los devorarían una y otra vez, como un ciclo interminable que no podía romperse. Finalmente, cuando las sombras los rodearon por completo, los sobrevivientes entendieron lo que realmente había sucedido. Ellos, al igual que la ciudad, habían sido consumidos por las sombras. Puebla, ahora un lugar sin vida, continuaría siendo el epicentro de la oscuridad, esperando a que nuevos incautos llegaran a ser parte de su condena. Y así, el ciclo continuaba, eternamente, sin fin, como la última campanada de un reloj que nunca deja de sonar. La ciudad de Puebla ya no existía, al menos no como los sobrevivientes la recordaban. Lo que quedaba de ella era solo una sombra de su antigua grandeza, un reflejo distorsionado atrapado entre los mundos. Los sobrevivientes ya no podían distinguir lo real de lo irreal. Cada paso que daban los llevaba más adentro de la oscuridad. No había regreso. La ciudad ya no era un lugar físico, sino un limbo, un espacio que existía solo en las sombras. No hay forma de escapar, susurró Marta, mirando alrededor, viendo cómo las sombras se alargaban y se deformaban a su alrededor. Las campanas sonaron nuevamente, pero esta vez no era solo un eco lejano. Era como si el sonido estuviera resonando dentro de sus mentes. El sonido les atravesaba el cuerpo, el alma, como si las campanas estuvieran marcando un final que ellos no podían evitar. El ciclo nunca terminaría. Estaban atrapados en él, sin importar lo que intentaran. Mientras caminaban sin rumbo por lo que quedaba de la ciudad, los sobrevivientes comenzaron a notar algo extraño. Aunque todo parecía estar desmoronándose a su alrededor, no podían morir, ni tampoco desaparecer. La oscuridad los rodeaba, pero algo dentro de ellos les decía que aún tenían algo que hacer. Era posible que, al enfrentarse a lo peor de sí mismos, pudieran encontrar una salida. O estaban destinados a perderse para siempre en ese lugar. El tiempo ya no seguía su curso natural. Todo parecía estar detenido, esperando un sacrificio final. ¿Por qué seguimos aquí?, preguntó Juan, su voz vacía de esperanza. No podemos seguir luchando, ya no somos los mismos. Puebla ya no es lo que era, y nosotros tampoco lo somos. Marta lo miró, con una mezcla de tristeza y aceptación. Sabían que, aunque sus cuerpos siguieran en movimiento, ya no eran las personas que habían llegado a la iglesia esa noche. Se habían convertido en sombras, atrapados en un ciclo del que nunca escaparían. Las campanas, siempre resonando, les recordaban que su tiempo había terminado. Pero en el último rincón de sus corazones, algo se encendió. Quizá fuera la desesperación, o tal vez la chispa de un último deseo. Decidieron no rendirse. Aunque sabían que no podían romper el ciclo, podrían intentar enfrentarlo de una manera diferente. Tal vez no podrían salvar Puebla, ni a los niños, ni a sí mismos,
pero aún podrían desafiar a la oscuridad. Al menos podían intentar ser más que peones del destino. «Tenemos que enfrentarlo», dijo Marta con voz firme. «No importa lo que pase, tenemos que dejar de huir». Los demás asintieron, sabiendo que no había más tiempo. La ciudad ya no era un lugar de esperanza, sino de condena. Pero al menos podían elegir cómo enfrentarla. Si estaban atrapados, entonces pelearían hasta el final. Aunque las sombras los devoraran, al menos podrían decir que lucharon por lo que quedaba de sus almas. Se dirigieron hacia la iglesia nuevamente, el único lugar en Puebla que aún parecía intacto, como si guardara un secreto. Las campanas seguían sonando, cada vez más fuertes, como si estuvieran invitándolos a entrar. La puerta de la iglesia, que antes había estado cerrada, ahora estaba abierta, invitándolos a cruzar el umbral. Sabían que allí encontrarían la respuesta, aunque no sabían si la verdad los liberaría o los condenaría aún más. Al entrar, la iglesia ya no era lo que era antes. El altar, cubierto de polvo, parecía estar esperando. Las sombras de los niños desaparecidos se proyectaban en las paredes, como si fueran espectros atrapados en el lugar. No había vida en la iglesia, pero las campanas seguían sonando, resonando en cada rincón, como si el tiempo no pudiera morir. Los sobrevivientes se acercaron al altar, sabiendo que el sacrificio que se había hecho no había sido suficiente. «Estamos atrapados», dijo Juan, pero esta vez no era un grito de desesperación, sino una aceptación. Ellos no podrían escapar del ciclo. Las sombras de los niños los rodearon, tomando forma, pero esta vez no los atacaron. Se quedaron allí, quietos, observándolos con ojos vacíos. Los sobrevivientes comprendieron que ya no podían luchar más contra lo que les había sucedido. El ciclo, aunque eterno, ya no tenía poder sobre ellos. Habían dejado de ser víctimas y se habían convertido en parte del paisaje de Puebla, como las sombras mismas. En ese último momento, cuando la campana dio su última campanada, todo se detuvo. Las sombras se desvanecieron, la iglesia se desmoronó, y la ciudad de Puebla, que había sido tragada por la oscuridad, ya no existía. Los sobrevivientes, ahora uno con la oscuridad, sabían que la maldición nunca se rompería. Puebla sería siempre una ciudad atrapada en el ciclo, y ellos, como las sombras, serían sus guardianes. La última campanada resonó con fuerza en las ruinas de la ciudad, y con ella, el eco de un ciclo que nunca terminaría. Puebla, una vez llena de vida, ahora era un lugar donde las sombras gobernaban, donde los sobrevivientes y las almas perdidas coexistían en un eterno torbellino de oscuridad. Los ecos de las campanas seguían sonando, pero ya no como un símbolo de esperanza, sino como una condena que se renovaba con cada vuelta del reloj. Los sobrevivientes, ahora parte de las sombras, comprendieron lo que ya no podían escapar. No eran ni vivos ni muertos. Eran parte de algo mucho más grande, atrapados en un ciclo interminable donde el tiempo ya no tenía sentido. Puebla, con su historia y sus misterios, era ahora un lugar sin tiempo, un limbo eterno. Ellos se habían convertido en los nuevos guardianes de ese ciclo, los que, en su lucha por la libertad, habían sellado su propio destino. Las sombras que una vez fueron niños inocentes, ahora formaban parte del paisaje. Ya no había distinción entre ellos y las figuras oscuras que recorrían las calles desiertas de la ciudad. El sacrificio había sido hecho, pero la maldición no terminó. Y aunque los sobrevivientes ya no podían recordar cuándo todo comenzó, sabían que su presencia siempre estaría en las sombras, acechando en cada rincón de Puebla, esperando a que otros se atrevieran a desafiar el destino que los había atrapado. El sonido de las campanas, siempre distante, siempre presente, seguía siendo un recordatorio. A pesar de que las sombras ya no parecían moverse, algo en el aire decía que Puebla nunca estaría libre.
Las almas atrapadas seguirían existiendo, esperando ser liberadas o reclamadas por el ciclo. Los sobrevivientes, aunque ahora parte de la oscuridad, sabían que el horror no había terminado, solo había cambiado de forma. Y así, la historia de Puebla se convirtió en un eco eterno. Un ciclo que nunca dejaría de repetirse. Un relato de sombras y desapariciones que sería contado una y otra vez por los que se atrevieran a escuchar. Pero aquellos que escucharan, al igual que los sobrevivientes, serían parte de la historia, atrapados en un destino sin fin.